No deberías estar aquí. Y sin embargo, ya cruzaste la línea. Lo que vas a escuchar puede quedarse contigo para siempre. Hay historias que no se cuentan. Esta es una de ellas. Cierra la puerta, apaga la luz y quédate en silencio. Bienvenidos a mis susurros. Este episodio está basado en reportes y testimonios públicos sobre un caso criminal real en el estado Táchira. Algunos detalles menores fueron ajustados para proteger identidades. Antes de empezar, quiero decirles algo. Esta historia no es como las que yo suelo contar. Hoy no vas a escuchar espíritus, ni demonios, ni brujerías. Hoy lo que vas a escuchar es terror real, terror del que no se supera. Esta historia me la envió un oyente y desde que la leí me dejó una sensación horrible, porque hay miedos que se pasan, pero hay otros que se quedan viviendo dentro de la mente. Y este definitivamente es uno de ellos. Hola Adeline, me llamo Luis y sí puedes decir mi nombre, porque si yo lo cuento así, con miedo, como medio escondiéndome, nadie me cree. Y yo no estoy mandando esto para que me crean por lástima. Lo mando porque a mí se me quedó pegado en la cabeza. Y porque hay cosas que uno vio una vez y después ya no vuelve a caminar igual por un sitio. Yo soy de San Cristóbal. Yo crecí entre San Cristóbal y Táriba. Y el que es de allá sabe que hay zonas que uno cruza casi por costumbre. Que si por el río, que si por un puente, que si por un camino de tierra o por donde la gente va a trotar, a pescar o a matar el rato. Yo no soy ni policía, ni periodista, ni nada de eso. Yo era un tipo normal. Trabajaba, llegaba cansado y salía a caminar para despejarme. A veces con panas, a veces solo. Yo era de esos que se ponen audífonos y se pierde un rato. Y por eso mismo es que esto me da rabia, porque no fue que yo andaba buscando misterios. Esto me cayó encima. La primera vez que escuché el apodo, el Comegente, yo me reí. Te lo digo así, porque en Venezuela uno oye apodos peores y uno cree que todo es chiste, exageración o morbo, hasta que dejó de dar risa. Mira, yo no voy a ponerme gráfico, no me gusta eso, no es necesario. Pero sí te voy a decir cómo se sentía el ambiente de esos días para que me entiendas. Era como una incomodidad rara en la calle, como cuando se corre una voz y nadie lo dice completo, pero todos lo saben. En el trabajo escuchabas desapareció fulano, en la casa no vayas por el río, en el barrio no te quedes tan tarde por ahí. Y siempre alguien terminaba diciendo, eso es ese loco. Lo que pasaba es que estaban apareciendo restos, cosas regadas, y a mí me daba cosa decirlo así, pero es lo que es. Y lo peor no era en un sitio lejísimo, era cerca de donde uno pasaba. Yo me acuerdo clarito de una conversación con un señor mayor, de esos que uno respeta porque han visto de todo, y el viejo me dijo, eso no es un animal, eso es una persona, y me lo dijo con una seriedad que me cortó la risa. Yo no sé en qué momento la gente empezó a amarrar cabos, que si un hombre flaco que vive por ahí, que si un ranchito, que si se pierde gente por la zona. Yo no sé si eso fue así de rápido o es que uno lo recuerda así porque el miedo acelera los recuerdos. Pero llegó un día que encontraron varias cosas juntas y ahí se prendió todo. Lo que a mí me marcó de verdad fue que yo conocí a uno de los desaparecidos. No era mi amigo íntimo, pero lo ubicaba. Era un chamo que trabajaba, de esos que uno ve y dice, ese carajo echándole bolas. Y un día dejó de aparecer. La familia empezó a buscar y los panas también. Y en esa búsqueda uno se da cuenta de lo vulnerable que es todo. Porque tú sales a caminar, a trotar, a despejarte. Y nunca piensas que hay alguien mirando. Te voy a decir la verdad. Yo fui uno de los que salió a buscar. Y eso no se lo deseo a nadie, porque tú vas con la esperanza, pero también con un presentimiento asqueroso,
como de que el monte ya sabe más que tú. Hubo un momento en una orilla que a mí me dio como un mareo, no porque vi algo específico, sino por el olor. Y eso es lo más loco, que el cuerpo te avisa antes que la mente. Yo me acuerdo que dije, vámonos, y alguien me respondió, ¿por qué? Y yo no pude explicarlo, porque hay cosas que al explicarlas en voz alta es como afirmarlas. Después fue que se supo que agarraron al tipo, y cuando lo agarraron, lo que se decía era peor que cualquier rumor. Que si tenía carne guardada, que si tenía partes, que si cocinaba. Y la gente estaba como mitad morbo, mitad terror, mitad rabia, porque una cosa es oír de un asesino y otra cosa es pensar, ¿y si yo pasé por ahí ayer? A ese hombre lo empezaron a llamar el Hannibal y todo eso, pero para mí eso es pura película. Allá no se sintió como película, se sintió como algo sucio, como una vergüenza, porque tú decías, ¿cómo nadie lo vio antes? ¿Cómo nadie hizo nada? ¿Cómo llegó a ese nivel? Y la respuesta más honesta es, porque uno se acostumbra a sobrevivir. Uno ve cosas raras y sigue. Uno oye historias y dice, bah, y sigue. Uno se cuida un poquito más y ya, hasta que te toca cerca. Yo me obsesioné un tiempo con entender por qué. Porque uno necesita un motivo para sentirse seguro. Si tú entiendes el motivo, tú crees que lo puedes evitar. Pero en este caso no te da esa tranquilidad. Porque no era un robo, no era una pelea, no era una venganza. Era alguien con la cabeza dañada, haciendo cosas que la mayoría ni puede imaginar. Y encima se mezcló con otra cosa, la manera en que la gente lo contaba. Porque empezaron a decir, eso no fue por hambre, eso fue por un gusto, eso fue por algo que él tenía en la mente. Y ahí es donde a mí me empezó el verdadero miedo, porque si fuera hambre, tú lo conviertes en una excusa y ya, pero si es otra cosa, si es impulso, si es placer, entonces tú entiendes que no hay lógica humana que te salve. Yo tuve pesadillas, Edeline. Y no eran pesadillas de monstruos, eran pesadillas estúpidas, reales. Yo caminando por el mismo camino de siempre, yo escuchando pasos detrás, yo volteándome y no viendo a nadie. Y de repente, sentir que alguien te está mirando desde abajo, desde el monte, desde donde tú nunca miras. Y lo peor, que después de ese caso, la zona siguió ahí, la gente siguió pasando, el río siguió sonando, los carros siguieron, la vida siguió. Pero la mente no vuelve igual. Y ahora viene la parte que a mí me da pena admitir, pero te la voy a decir porque esto es un podcast y la idea es que sea verdad. Un día, meses después, yo estaba en mi casa, normal, y vi a un tipo flaco caminando por la calle, y yo sentí asco. Y fue un asco sin razón, un prejuicio feo. Y ahí me di cuenta de algo horrible, que estas historias no solo te dan miedo, te dañan la forma de ver a la gente, porque tú empiezas a sospechar de cualquiera, empiezas a pensar, ¿y si este también? Y eso te pudre por dentro. Yo no sé qué pasó exactamente con ese hombre después, ni quiero saber detalles morbosos, pero sí supe que su nombre siguió apareciendo años después por cosas de cárcel y motines, y cuando yo leí eso, a mí se me removió todo otra vez, porque uno cree que el terror se queda en el pasado, pero hay casos que no cierran, no porque el asesino siga libre, sino porque la idea te queda viva. Yo te mando esto para que lo cuentes como advertencia, pero no la típica advertencia de no salgas de noche. Eso es mentira. La gente tiene que vivir. La advertencia real es otra, que cuando en un pueblo la gente empieza a decir no vayas por ahí, no lo tomes a chiste,
que cuando tú sientes que un camino se puso raro, no te obligues a ser valiente, que a veces la diferencia entre vivir y no vivir es escuchar ese instinto y ya. Y te voy a decir lo último, lo más incómodo. A mí lo que más me asusta no es ese hombre. Lo que más me asusta es pensar que hubo días en los que él caminaba cerca y todo el mundo lo veía y nadie lo detenía, porque nadie quería meterse, porque ese no es mi problema, porque capaz es un loco, déjalo, porque eso le pasa a otro. Y cuando uno entiende eso, uno entiende que el verdadero horror no es el monstruo, es la costumbre. Si vas a sacar esto al aire, no lo adornes, no lo vuelvas leyenda, porque eso fue real. Y la gente allá todavía lo recuerda con una rabia silenciosa, como cuando uno se acuerda de algo que le dio asco. Y si alguien que está escuchando esto vive por esa zona y todavía sale a caminar por donde sale siempre, que no se asuste, pero que tampoco se confíe, porque hay cosas que no se repiten igual, pero sí dejan secuelas.